Hola amigos, buenos días y bienvenidos una vez más a Cápsula Misterio. Basta con poner las manos sobre una pequeña tablilla o incluso sobre una copa o vaso invertido para que se desplace lentamente movida por una fuerza oculta y desconocida. Hablamos de la Ouija, un tablero grabado con los caracteres del alfabeto, los números del 0 al 9 y puestos en un lugar preferente el sí y el no. El funcionamiento es muy simple. Se realiza una pregunta y de forma automática la tablilla o copa se desplaza entre los caracteres dándonos una respuesta. El tablero de la Ouija tiene un origen impreciso, posiblemente durante la moda espiritista de finales del siglo XIX, aunque fue Elijah Jefferson el que patentó en mayo de 1880 uno de estos tableros existentes, creando con esto un negocio multimillonario. Son muchos los que se adentran en este enigmático mundo, algunos tan solo llevados por la curiosidad, adolescentes sobre todo, otros que aferrándose a sus seres queridos ya fallecidos, intentan contactar con ellos, y también, como no, investigadores que exploran desde una perspectiva parapsicológica o espiritista. Son dos las teorías que intentan definir lo que provoca el movimiento sobre el tablero. La primera de ellas, y de origen científico, sería la psicomotora, que explica que este fenómeno se produce cuando los participantes realizan movimientos inconscientes, tal vez sugestionados por la situación creada. Pero también existe la teoría espiritista, y que atribuye el movimiento a espíritus de difuntos, ya que a través de la Ouija abriríamos portales hacia otras dimensiones. En la mayoría de los casos, quienes comunicarán con nosotros serán seres fallecidos poco evolucionados y aferrados al mundo físico, o bien almas en pena que quieren manifestar su angustia. Y aquí es donde quiero advertir de los peligros de esta práctica, ya que sus participantes pueden verse afectados por todo tipo de energías negativas de las que son portadoras este tipo de entidades. Pero uno de los mayores peligros que entraña la práctica de la Ouija serían los relacionados con los aspectos psicológicos y emocionales que podrían afectar a los participantes. Hay que tener en cuenta que la Ouija es un camino que nos abre a lo desconocido, y personas demasiado sugestionables o con algún tipo de problemas podrían llegar a confundir la realidad y caer presas de este juego. Así que si estáis dispuestos a practicar la Ouija, mi consejo es que busquéis un lugar tranquilo y sobre todo hacerlo con un mínimo de confianza y sobre todo sin miedo, ya que esto es lo principal para no dejarse dominar por los mensajes de estas supuestas entidades. Y por favor, no ser osados y evitar los típicos lugares, como sitios abandonados o cementerios, ya que ahí la sugestión os podría jugar una mala pasada. Pero ¿cómo podemos realizar una sesión de Ouija? Os voy a explicar una técnica muy sencilla, que yo utilizaba hace ya bastantes años. Tendría por aquel entonces unos 14 o 15 años, como mucho. Y bueno, lo típico. Nos juntábamos algunos amigos y compañeros de clase y buscábamos algún lugar tranquilo, habitualmente en casa de alguno de nosotros. Yo siempre utilizaba unas letras o números que dibujaba con un rotulador en unos recortes de cartón y que colocaba en círculo sobre la mesa. También tenía dos recortes con el sí y el no y otros dos con hola y adiós, y los colocaba todo esto sobre el centro. Y como marcador solía utilizar un vaso o una copa invertida para que se deslizara sobre la mesa. Ya cuando estaba todo preparado, pedía a todos que apoyaran el dedo índice sobre la copa y empezaba la sesión diciendo la palabra toma fuerza. Estas palabras las repetía una y otra vez hasta que la copa se moviera con una velocidad considerable. Lo curioso es que a veces se movía en círculo y otras lo hacía en forma de ochos. Nunca nos preguntamos por qué.
Lo siguiente que hacía era preguntar si había alguna entidad o espíritu presente. Siempre decía que sí, o se dirigía a la palabra hola. Y a partir de ahí pues empezaba a hacer algunas preguntas sobre lo que queríamos saber. Y ya para finalizar pues solía dar las gracias y decir que podía ir en paz. A veces incluso la copa se dirigía a la palabra Dios y allí se quedaba parada. Ah, muy importante. Para asegurarnos al terminar, preguntar siempre si queda alguien ahí para comprobar que la copa ya no se mueve. Así os aseguraréis que la sesión queda totalmente cerrada. Y sobre todo si os decidís a realizar una de estas sesiones, importante, a hacerla sin miedo. Lo peor en esto es demostrar que tenemos miedo. Debemos tener seguridad. Si no, os aconsejo que no hagáis nada de esto. Voy a contar un caso concreto del cual salió incluso algo bueno. Veréis. Esto fue en la escuela donde estudiaba en aquella época, en una escuela de salesianos. Y aunque os parezca extraño, aun siendo curas, pues no les importaba. Es más, uno de ellos solía bromear muchas veces y me decía: Matías, a ver si encontramos otro como tú y de dos medios hacemos un enterum. La verdad, para mí han sido, y bueno, siguen siendo como una familia, unas personas extraordinarias. Pero bueno, a lo que íbamos. Solíamos reunirnos en un aula que había junto a la cantina de la escuela y que se utilizaba para guardar pupitres que no se usaban. Estaban apilados unos sobre otros y la verdad era bastante acogedor. Y fue cuando en una ocasión me presentaron un compañero que era de otra clase y creo que hasta de otro curso distinto al mío. La verdad es que solo lo conocía de haberlo visto por allí. Y bueno, lo que pretendía fue encontrar un poco de ayuda, quizá ya desesperado. Y es que una chica con la que salía parece ser que tenía problemas con su familia y se marchó de casa. Nadie sabía dónde estaba y llevaba desaparecida unas 2 semanas, creo recordar. Pues bien, empecemos una sesión de Ouija con toda nuestra buena voluntad de poder ayudar. Y tras una serie de preguntas conseguimos el nombre del pueblo vecino, pero es que además una dirección. Y aquí es donde viene lo increíble. La dirección era exacta. Encontraron a la muchacha. Se encontraba en este pueblo vecino al nuestro, en casa de una amiga que la estaba ocultando. La verdad quedamos todos sorprendidos, pero con una sensación de bienestar increíble. También he de deciros que fue la única vez que salió algo real y además bueno de todo esto. Poco después de esto pues lo dejamos. Así que si decidís hacer algo de esto, por favor, tened mucho cuidado y no tomarlo como un juego. Pero como siempre digo, sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones y nos vemos de nuevo aquí, en Cápsula Misterio. Hasta entonces.